hablar con ustedes, hermano, acerca de este niño. Segunda de Reyes 22, sobre Josías. No Josías servil, gloria a Dios. Josías de Judá. Seguramente sus padres se inspiraron en él, ¿verdad? En Josías. Por cierto, es un lindo nombre. Josías, voy a leer versículos 1 y 2 de Segunda de Reyes 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscar. Y el versículo 2 dice: y Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Así comienza la historia de Josías. Pero si nosotros pensamos, Josías a los 8 años perdió a su papá. Su papá murió cuando él tenía 8 años. O sea, él comenzó a reinar siendo un niño. Y yo estuve pensando, en la década del 80 yo tenía 8 años y estaba en el 3er grado. Y ni sabía muchas cosas, ¿verdad? Estaba en un mundo muy pequeño de niño. Y Josías quedó, hermano, como rey. Pero la Biblia resalta que él hizo lo recto, hizo lo correcto, hizo lo bueno delante de Dios, como David. Dice, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, sino hizo todo lo que hizo David su padre. Porque David es el modelo que la Biblia da como el rey amado de Dios. Pero podemos pensar, pero el papá de Josías ha de ser un hombre muy bueno que le enseñó bien. No, no fue eso. Su papá no fue un buen ejemplo para Josías. Y dice, su papá era Amón. Y Amón, dice, está un poquito adelante del capítulo 22, reinado de Amón, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. El padre de Josías hizo lo malo. En el versículo 22 dice, y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Amón, el papá de Josías, hizo lo malo, se apartó de Dios. No quiso escuchar. La Biblia no dice que quemó el libro como el que está leyendo la hermana, pero se apartó de Dios y de todos los caminos del Señor e hizo lo malo. Tal vez fue una de las razones que Dios le llevó más rápido. No pudo influenciar o influir sobre su hijo Josías. Pero Josías hizo lo correcto. Si vemos, hermano, su padre no era bueno, se apartó del camino del Señor. Pero leyendo la historia de su abuelo de Josías fue peor, hermano. Su abuelo era Manasés, uno de los peores reyes de Israel, de Judá. Está en el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Y quiero leer brevemente, hermano, si usted tiene tiempo, lo va a leer todo, hermano, en su casa. Este capítulo van a ver, Manasés fue uno de los peores reyes. Es el abuelo de Josías. Dice Segunda de Reyes 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Ahí dice el nombre de su madre, dice el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los
los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos. Y escucha el verso 6 que dice: que hizo Manasés, el abuelo de Josías, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Fue agorero fue hechicero, e instituyó encantadores y adivinos, y multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. O sea, Josías, su antepasado, no era bueno. Su papá se apartó de Dios. Su abuelo fue un asesino, fue un hechicero, fue un pagano terrible. Pero Josías fue diferente. Es cierto, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el camino del Señor y la palabra, y orar por ellos. Ese nos corresponde como padres. Pero ellos el día de mañana van a tomar su propia decisión otra vez. Josías, su abuelo fue uno de los peores, pero Josías, ¿sabe, hermano, que dicen algunos expertos? Que Josías fue más que David, inclusive, en su amor, en su devoción, hermano, en su celo por Dios. Josías le pasó a David. ¿Por qué usted dice eso? Porque hay un pasaje, hermano, que voy a leer el capítulo 23. Dice el capítulo del verso 21: Josías celebra la Pascua. La Pascua que celebró Josías fue uno de los mejores. Ni el profeta Samuel celebró la Pascua como hizo Josías. Porque dice así, hermano, el versículo 22: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. La celebración que hizo Josías, hermano, fue tremendo. Pero el verso clave está en el verso 25, Segunda de Reyes 23. Josías dice, escucha, hermano, el escritor de Reyes dice, verso 25, puede leer. ¿Qué dice, hermano? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y ahí, hermano, vemos, hermano, cómo realmente dice que no hay otro rey antes que él ni después de él. Nadie le igualó a Josías, hermano, en su devoción, que se convirtió al Señor y comenzó siendo un niño, hermano, de 8 años. La importancia de que ellos, hermano, nosotros decimos niños de 8 años no saben nada, no entienden nada, no. Como anoche decía, ellos son como una esponja, ellos absorben todo, ellos ven todo. Quiero, sin tratar, hermano, de justificar nada, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra, y como digo anoche, orar por ellos, de enseñar el camino al Señor. Los judíos hacen eso, pero aún así Dios dice, yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. O sea, por más que muchas veces queremos hacer lo mejor que Dios no quiere, hermano, hay hijos que prefieren, hermano, desviarse o buscar el camino de maldad. Y para terminar, voy a terminar con Isaías capítulo 1. Isaías 1, verso
2 y 3. Y Dios habla, hermano, de Israel diciendo: ellos son mi hijo, yo les crié a ellos, pero ellos se rebelaron contra mí. Y podemos decir, Dios no fue un buen padre entonces. No, Dios ha sido un buen padre. Pero nosotros tenemos, hermano, uno que se llama libre albedrío, que ellos toman sus propias decisiones también. Dice: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice Dios: mi pueblo que yo lo crié, lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero no es para justificar nada, hermano, pero nuestros hijos también, ellos toman sus propias decisiones el día de mañana. Josías tomó la mejor decisión. Por eso no hay excusa, hermano, que alguien diga: yo soy así porque no crecí con mi papá. No, eso es excusa también, porque Josías no creció con su papá. Su papá murió cuando él tenía 8 años. Yo soy así porque yo soy muy pobre. No, tampoco es excusa eso. No porque yo no tenía todo lo que yo necesitaba. No es excusa, hermano, porque Dios es poderoso y es grande, y Él a todo da oportunidad, hermano. La palabra es el refrán dice: el sol sale para todos. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad, porque Él es justo. Él no es injusto. Él no se olvida de nada, ningún detalle se pierde el Señor. Él sabe todo. ¿Por qué Dios permite que yo sufra, que yo llore? Hermano, porque esa lágrima te va a servir el día de mañana. Por eso Dios permite todas las cosas. Entonces Josías nos enseña, hermano, que a pesar de las circunstancias podemos ser mejores que nuestros padres. Los sociólogos dicen que los niños son el producto del ambiente. En mucha verdad eso tiene también, hermano, que el ambiente produce. Pero Josías, en un ambiente de paganismo, adoró al único Dios verdadero. Como Daniel, en un ambiente pagano, se propuso en su corazón no contaminarse, y Dios lo bendijo por eso. Muy bien, eso quería dar, hermano, acerca del niño, de la importancia de los niños, acerca de Josías. Muy bien, queremos entrar a nuestro tema, hermano, de Mateo 12. Ahora vamos a Mateo 12. Ya estudiamos la generación perversa quiere señal, pero ahora vamos a leer la madre y los hermanos de Jesús, versos 46 al 50. Dice: la madre y los hermanos de Jesús procuran llevarlo a casa a Jesús, porque la gente comenzó a hablar: tu hijo está mal. O algunos dijeron: tu hijo está endemoniado, y ellos querían tal vez proteger a su hijo y llevarle a casa. Y ese es mi tema en esta mañana, hermano. Yo también por de la familia. Vamos a leer todo junto ahí sentado, hermano. Dice Mateo 12:46: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este pasaje, hermano, quiero meditar con ustedes acerca de Jesús, su mamá y sus hermanos. Aleluya. La familia de Jesús no comprendía quién era Jesús, porque sus ojos aún estaban cerrados y ahora procuraban llevarlo a casa. En este tiempo sus hermanos no creían en él, no creían en su ministerio y menos aún en su deidad, de que él era divino. El Señor fue probado, hermano, en toda área también. Hay un pasaje en Hebreo 4:15. Dice el apóstol o el escritor de Hebreo que el Señor fue probado en todas las áreas, al igual que nosotros, pero sin pecado, dice, diferente de nosotros. El Señor fue probado en todas las áreas, igual que tú y yo, pero sin pecado. El Señor nunca cometió ningún pecado. Por lo tanto, hermano, podemos cobrar ánimo al saber que al compartir las mismas aflicciones de Cristo, Él nos puede socorrer en tiempo de necesidad, cuando nuestra familia no nos entienda y hasta se oponga a nosotros. Porque hay momentos, hermano, que o puedo hablar yo, a veces ni mi esposa me entiende, o usted va a decir ni mi esposo no me entiende, o decir mis padres no me entienden. Y eso puede ser cierto, hermano, pero hay alguien que te comprende, es Jesús. Él siempre comprende todo, porque Él vivió todo. Usted no va a decir, Jesús nunca vivió lo que yo estoy viviendo, Él no sabe los sufrimientos que yo paso. No, eso, hermano, estamos mintiendo, porque Él dice, fue tentado en todo. En todo fue tentado el Señor, pero sin pecado además, dice. Por eso, hermano, cuando alguien no nos entiende, la familia, no debemos murmurar, no debemos quejarnos, sino buscar al Señor para recibir la gracia en nuestro tiempo de necesidad. Y eso a veces es justamente lo que Dios quiere, hermano, cuando pasemos por diversas pruebas, que busquemos al Señor y que entremos en su presencia. Y a veces eso era lo que el Señor quería, que deje todas las cosas y que busque al Señor. Es como una madre que pierde a su hijo en una multitud, donde hay multitud de gente en un shopping. ¿Qué va a decir la mamá? Voy a sentar, tomar un capuchino y luego voy a ver dónde busco a mi hijo. No, pero se va a olvidar de todo y va a buscar a su hijo. Y a veces nosotros no hace falta eso también, dejar todo y buscar al Señor. Entonces seremos capaces de vencer las circunstancias, hermano, con gozo. Como dice la canción de Santiago 1, verso 2, con gozo. Y aún en estas circunstancias, la palabra dice que podemos ser más que vencedores en Cristo. Pero después de la ascensión de Jesús, cuando fue crucificado, resucitó, la palabra dice que sus hermanos se entendieron. Y todos sus hermanos fueron apóstoles, discípulos. Jacobo y Judas, Jacobo de Santiago y Judas fueron hermanos del Señor. Inclusive escribieron algunas epístolas del Nuevo Testamento. Por eso debemos animarnos y creer que Dios hará con el tiempo nuestra familia lo sirva, si aún no lo sirven ahora. A la declaración de que su madre y sus hermanos estaban fuera buscándolo, Jesús respondió, y ese quiero tocar unos puntos, hermano, muy importantes de este. Cuando dicen, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
Tal vez a los católicos no les va a gustar tanto esto, hermano. Jesús dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, extendiendo su mano hacia su discípulo, no hacia su discípulo, y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Es importante, hermano, entender este punto. El Señor no dice señaló a su mamá y a sus hermanos, dice, la palabra dice extendiendo su mano hacia sus discípulos. Hacia su discípulo. Puede leer el verso 49. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y añadió en el 50 y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Podemos ver, hermano, que Jesús no dio ningún lugar especial de distinción a su madre natural. Ningún momento dice: aquí mi madre es María y a ella usted tiene que orar, por ejemplo. No dijo eso. Ningún momento dijo eso. Ninguna mención especial a María. Es más, esto nos demuestra, hermano, que María no tuvo ninguna influencia especial sobre la vida de Jesús a partir del momento que inició su ministerio como hijo de Dios. Y ahora tiene menos influencia aún. Por eso, hermano, con mucho respeto, todas las oraciones de católicos devotos dirigidos a María son vanas, completamente. Son vanas, inútiles, porque no llega a María. Y la Biblia dice más, hermano. Hay un pasaje en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 es un pasaje muy interesante, hermano. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres, el que da testimonio en el cielo. Y dice: el Padre, el Verbo, que es Jesús, la palabra, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quiénes dan testimonio en el cielo, hermano? Ahí está. No es que hay que orar a María, es la madre de Dios, dicen los católicos. Mentira, hermano. María no puede escuchar. Podemos decir que ella está en la gloria también. Tal vez ella ni sabe lo que la tierra hace de ella, principalmente los católicos, hermano. La Iglesia Católica ha dejado de ser la Iglesia de Cristo. Da honor, prioridad a María, a la idolatría, a las esculturas. Ha dejado la palabra, ha dejado los mandamientos. Por eso, hermano, con mucho amor tenemos que decir: yo tengo mi hermana que es muy católica, pero sus oraciones son vanas, su vida es vacía, triste. Otro punto, hermano, importante aquí es el concepto de las relaciones espirituales. Y este es muy importante, hermano, y nos toca muy de cerca. Porque muy a menudo, hermano, nuestras relaciones más cercanas a veces son con los hermanos de la iglesia que con nuestra familia. Tenemos más relaciones con hermanas y hermanos en el Señor, porque tal vez nuestra familia no es salva. Si es salva, gloria a Dios. O si no tiene la misma visión que nosotros tenemos.
el Señor Jesucristo dice: ¿quiénes son mis hermanos? Y Él responde: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, los que están más cerca de Él. Esos serán sus discípulos. Aquellos tenían la misma visión y metas que Él tenía. El compañerismo está basado en el hecho de andar en la luz. No es porque yo querer agradar, hermano, a mi hermano carnal, voy a hacer con él todo lo que él quiere. O queremos agradarlo a él. Y podemos, hermano, desviarnos del camino del Señor. Y nuestro mejor compañerismo y las relaciones más cercanas serán aquellos que están caminando en la luz, hermano, que están en el camino del Señor, sin despreciar, hermano, sin rechazar a nuestra familia natural o biológica. No, ella no es cristiana, no voy a compartir más con ella. Tampoco es eso, hermano, pero tampoco es compartir más con ellos y dejar a los hermanos. Y que tienen el mismo espíritu y la misma visión que nosotros tenemos. Hermano, eso es muy importante, no olvidar eso. Porque lo que más ocurre, hermano, y pasa: no voy al culto porque voy a un cumpleaños de un amigo, de un pariente, de un hermano, de una abuela, pero no es cristiano, pero me voy. Y no está mal, hermano, pero si tenemos compromiso, primero nuestro compromiso con Dios, luego eso, hermano. Y eso, hermano, es lo que quiero compartir en esta mañana, de acerca del compañerismo, de la relación más cercana con los hermanos. Y también aprovechar de decir a que ese de cuando Jesús habló a la gente de acerca de María, de su madre: ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Y dio su mano hacia su discípulo y dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Entonces, hermano, hasta aquí la palabra, y quiero orar con ustedes.